en modo jail. Está Juan Luis Auset Pepe, candidato a senador de la Neuquinidad. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos, Fernando. Buen día para la audiencia. Un gusto estar con vos. Bien, tramo final de la campaña, caracterizado también por lo que estuvo ocurriendo que trascendió en la última quincena, que tuvo ese desenlace tan fatídico en la última semana. Hablo del caso de Azul Semeñenco, que motivó la suspensión también de actividades de campaña. Como para arrancar, te pido una reflexión, una mirada de lo que estuvo ocurriendo. ¿Qué contexto te impone esa coyuntura, digamos? Bueno, por supuesto, en primer lugar, el acompañamiento a la familia, a los seres queridos, un tema tremendo. Nos hemos ocupado, nos hemos preocupado durante también este año y medio de gestión que tenemos en llevar adelante políticas públicas orientadas a luchar contra este flagelo tremendo, ¿no?, que están viviendo nuestra provincia y que tuvo este desenlace tan triste. Nosotros, por supuesto, suspendimos todo tipo de actividad, incluido el acto del lunes. Nos parece que no hay ánimo como para llevar adelante una actividad de esas características y, por supuesto, seguimos con atención todo lo que está haciendo la justicia para determinar el responsable y, por supuesto, desde el gobierno de la provincia poner absolutamente todos los recursos para llegar a la verdad y para terminar con todo tipo de violencia en nuestra provincia, ¿no? Un momento particularmente terrible a escala global, bueno, pero en Argentina, bueno, la provincia por supuesto no exenta de esa coyuntura y la necesidad de que eso se revierta. Básicamente hemos visto eso, una suerte de increscendo a nivel nacional también en los últimos años. Pepe, vamos a hablar un poco de todo, de esta agenda tan movida desde la provincia de Neuquén, la coyuntura nacional, la coyuntura local, bueno, como para ir previendo, ir conociendo un poco más en detalle tu mirada respecto de lo que se define aquí el 26 de octubre, primer test electoral de este gobierno, jugando muy fuerte en la administración del gobernador Rolando Figueroa, vos también como integrante de su gabinete, como candidato, poniendo al gobernador a sus principales referentes políticos también a dar esta puja electoral. ¿Cómo es ese salto de la gestión posible al Congreso de la Nación? ¿Por qué Neuquén juega tan fuerte en ese sentido? Bueno, en primer lugar, sí, claramente para nosotros es una elección trascendental. Es la primera vez que tenemos esta oportunidad, particularmente con Julieta, con quien venimos hace más de 20 años transitando este camino con Rolando, construyendo este proyecto político, siempre desde un rol de construcción, precisamente. Ahora nos toca ser protagonistas y esto expresa la relevancia que tiene la elección. Por supuesto, en primer lugar para Neuquén. Nosotros somos muy claros con este mensaje. La verdad es que no es una motivación personal, una aspiración ni mía ni de ninguno de los integrantes de las listas de acceder al Congreso por una cuestión de proyección personal. Entendemos que la provincia del Neuquén tiene un lugar en el concierto de las provincias, tiene un lugar protagónico en el país que viene y que necesitamos tener representantes que tengan legitimidad de origen, que desde mi punto de vista es responder exclusivamente a los intereses de Neuquén. Uno cuando ve otras propuestas, la verdad que de antemano expresan que van a responder a lo que les diga el presidente o la expresidenta, y bueno, entiendo que particularmente para el caso de los senadores que representan a la provincia, ahí eso, bueno, ya de origen tiene, desde mi punto, un vicio, ¿no?, de origen. Entonces, esta elección para nosotros es muy importante porque también consolida de alguna manera un modelo que nosotros hemos puesto en marcha en la provincia, un modelo que plantea autonomía, plantea autodeterminación, plantea poder decidir por nosotros mismos cuál es el futuro que queremos. Por eso hemos puesto a la provincia de pie a partir de un ordenamiento muy profundo, a partir de invertir a donde se debe invertir, a partir de priorizar determinados ejes, la salud, la educación, la seguridad, pero todo lo hacemos con recursos propios y entonces nosotros visualizamos desde que llegamos al gobierno y por supuesto antes también, y la ciudadanía lo ve también, una provincia que era injusta. Cada día es un poquito menos injusta desde nuestro punto de vista y lo mismo pasa en relación con la nación. La provincia de Neuquén es la más castigada con respecto al reparto de los recursos nacionales. Bueno, esa es la discusión que queremos ir a dar ahora al Congreso de la Nación.
Pensaba también en esto de que, bueno, tema de estos últimos 10, 15 días y demandas externas a la República Argentina en este derrotero macroeconómico que viene atravesando el país, histórico, pero con ciclos particulares en cada momento político. Esta profundización del último año de la economía argentina, de la administración del gobierno nacional, le piden consensos políticos externamente a Argentina. Hemos visto avanzadas locales de ese reclamo, digo, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, las provincias de la Patagonia. Recuerdo esa reunión en Puerto Madryn en los albores del gobierno. Esa identificación de una necesidad muy clara y muy básica que no se está pudiendo dar en la discusión política, ¿no? Que, bueno, ahora el gobierno pareciera comenzar a identificar, ¿no? Un desafío interesante para seguir dando al Congreso de la Nación. ¿Qué mirada tenés de esa coyuntura, digamos? Yo veo que las provincias, ¿no? O un gobierno, la verdad que lo que requiere para poder construir gobernabilidad es tener soberanía, tener autodeterminación, poder decidir. Y la verdad que en el contexto de país que nosotros tenemos, y también la mirada que tiene el gobierno nacional, también, tal vez condicionado por las propias condiciones macroeconómicas, ¿no? Que de alguna manera obligan a pedir prestado, por ejemplo, para poder llevar adelante las acciones de gobierno que pretende realizar. Bueno, nosotros creemos que las discusiones que tiene que tener nuestro país y a partir de la mirada de las provincias es completamente diferente. Las provincias creemos que tienen que estar mucho más fortalecidas y tener un rol preponderante en el Congreso de la Nación y en relación con el gobierno nacional también. Y en particular la provincia de Neuquén, nosotros lo que planteamos es que tenemos una mirada muy diferente con respecto a las políticas públicas y a la posibilidad de definir con autonomía qué es lo que queremos para nuestra provincia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos al Congreso de la Nación, la verdad que lo que vamos a discutir es lo que le corresponde a la provincia de Neuquén para ser cada día más autónomos, como debiera ser cada una de las provincias, pero por supuesto, no todas las provincias tienen la potencialidad que tiene la provincia del Neuquén. Y esto es lo que queremos llevar también en discusión al Congreso de la Nación. Yo lo que no visualizo son voces neuquinas que reflejen lo que pasa en Neuquén. Entonces, de alguna manera, nuestro compromiso con la ciudadanía es llevar este debate al Congreso de la Nación. Pasa todo lo contrario. Por lo general, quienes van al Congreso de la Nación se obnubilan por las luces de Buenos Aires, empiezan a tener en agenda otros temas que no tienen nada que ver con lo que pasa en las provincias. Hablo especialmente del Senado, ¿no? Que es lo que a mí me toca. Y que es lo que a mí me toca, y la verdad que es un rol diferente al del diputado. El diputado, como vos sabés, tiene la mirada del pueblo o una mirada de la ciudadanía, y el Senado tiene una mirada de las provincias. Yo creo que las voces de las provincias no están representadas o reflejadas en el Congreso de la Nación como debieran estar reflejadas. Y en el caso de la Patagonia, ojalá pudiéramos armar un bloque especialmente con aquellos que tenemos cosas en común, ¿no? Con Río Negro, quizás con algún otro, y la verdad que el peso en el Senado de las provincias patagónicas podría ser totalmente distinto y plantear otro tipo de país también, otro modelo de país también, ¿no? Funcionan esos acuerdos. A Neuquén le funcionaron, digo, tándem Neuquén-Río Negro, clave de Neuquén para el país, digamos, ¿no? El transporte de hidrocarburos, los consensos en las hidroeléctricas, una mirada política con algunos matices, pero con coincidencias. Hay como una muestra de que eso es necesario más que funcione también, ¿no? Es necesario y también muestra cuál es nuestra mirada con respecto a la posibilidad de lograr gobernanza, ¿no? Nosotros en la provincia de Neuquén esto lo hemos planteado también en los diferentes niveles de gobierno. Con los municipios hemos tenido grandes logros a partir del diálogo, a partir de entender cuál es el rumbo, a partir de tener un horizonte compartido y sobre todo de dar respuestas a la ciudadanía de las cosas que necesita. Yo creo que en esto también Neuquén es un modelo, incluso con intendentes que no tienen la misma mirada, ni siquiera participan del espacio de la neuquinidad. Pero bueno, esto también expresa un poco cuál es nuestra vocación en términos de trabajar para lograr acuerdos, pero acuerdos orientados a plantear las cosas que necesitamos nosotros, ¿no? La verdad que acordar por acordar no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vayamos al Congreso de la Nación, nosotros no somos un espacio que va a poner piedras en el camino para quien esté gobernando, no, todo lo contrario. Ahora, cuando haya algo
que sea negativo para Neuquén, ahí sí nos vamos a plantar y lo vamos a plantear con contundencia. Me parece que ese es el camino. Bien, me meto por ahí medio un cabezón en hablar mucho de la política, ¿no? Y después digo, y la gente lo está escuchando y dice, ¿pero qué piensa en vivienda? ¿Qué dice? Uno lo puede llegar a tener claro y por eso me digo que lo deja de costado, pero digo, vivienda, educación, salud, temas centrales también de esta coyuntura nacional. Recién aludías al recorte o al efecto de la falta de transferencia de la coparticipación. Bueno, la mirada que conocemos del gobierno nacional respecto de su retracción y el rol en educación, en salud, etcétera. Bueno, ¿qué movés desde el Congreso para que ocurran cosas? ¿Qué mirada se puede consensuar con aquellos sectores? ¿Cuál es tu idea de vivienda, de política y de salud? En primer lugar, que todo lo que nosotros ordenamos, ahorramos, ajustamos, eliminamos en términos de gastos superfluos van orientados a la inversión, especialmente en obra pública, en infraestructura. Nosotros en la provincia del Neuquén tenemos un déficit de infraestructura de más de 4.000 millones de dólares. Entonces, creemos que es importante la obra pública y creemos que es importante la presencia del Estado como motorizador de esa obra pública, especialmente en los lugares en donde no hay ningún tipo de rentabilidad, ¿no? La verdad es que cuando uno habla, bueno, que hagan todas las empresas privadas, eso está muy bien y nosotros tenemos un trabajo de articulación público-privado muy interesante, lo estamos desarrollando, incluso lo estamos haciendo también con las operadoras. Ahora, ¿quién va a hacer la ruta en Barbarco, no? ¿O quién va a hacer la escuela en Los Catutos? ¿O quién va a hacer el gas en Los Guañacos? Bueno, esas son algunas de las preguntas que nosotros nos planteamos y nos planteamos como desafío para empezar a modificar también ese tipo de injusticia que vivía nuestra provincia. Entonces tenemos un modelo, tenemos una mirada. Y esto yo creo que es, cuando vayamos nosotros a discutir al Congreso de la Nación, sí, la coparticipación quizás es la madre de las batallas, porque en definitiva ahí se define cuánto le toca a cada provincia y ahí uno puede plantear, bueno, pero miren, nosotros le damos gas, petróleo, energía, divisas al país, recibimos migraciones de todas las provincias, crecemos 4 veces lo que crece el país, la verdad que creemos que tendríamos que ser considerados de otra manera. Aportamos al Producto Bruto Interno el doble de lo que nos vuelve en coparticipación. Me parece que tenemos argumentos sobrados para poder plantear cuáles son las necesidades de nuestra provincia. Ahora, ¿para qué queremos tener más recursos? Porque ese también es una gran pregunta, ¿no? ¿Para qué ordenamos? ¿Para qué tomamos determinaciones en materia de políticas públicas? Bueno, nosotros las tomamos para desarrollar esencialmente la infraestructura de la provincia y lograr consolidar determinadas áreas que son centrales para nosotros. El sistema público de salud, sabemos que más del 70% de los neuquinos se atienden en hospitales y centros de salud del sistema público. 70%. Sí, ¿cómo no vamos a invertir ahí, no? Entonces, esas son algunas de las premisas de nuestro modelo y creemos que planteando la injusticia que vive la provincia de Neuquén con respecto a lo que recibe y planteando por qué necesitamos esos recursos, porque esencialmente Neuquén es el faro de nuestro país, ¿no? Si le va bien a Neuquén, le va bien a Argentina, bueno, manos a la obra para desarrollar nuestra infraestructura, para que la Ruta 5 que conduce a Rincón de los Sauces esté en condiciones. Bueno, todo eso lo está haciendo la provincia. El puente en el Arroyo Carranza lo hace la provincia. La Ruta 5 la hizo la provincia. Bueno, es ponernos de acuerdo y poner en el mapa a Neuquén, pero de verdad, no solamente que se hable de vaca muerta, de la riqueza, porque la verdad que hasta acá es solo potencialidad, condiciones, oportunidad, pero nos falta mucho, ¿no? A quien escuchan, a quien ven, es Juan Luis Auset, candidato a senador de la Neuquinidad. Te dicen Pepe. ¿Por qué te dicen Pepe? Digo, Juan Luis dicen, José, digo, sí, porque nací el día de San José, mira. El 19 de marzo. Teóricamente me iban a poner José. A último momento hubo ahí una finta, no sé qué pasó, y me pusieron Juan. Entonces mi abuela, que ya se había preparado para decirme Pepe, me empezó a decir Pepe. Y bueno, y quedó. Y ahora, claro. Y además me autopercibo así, porque casi nadie me dice por mi nombre. Sí, Juan Luis no te dice nadie. No me dice nadie. Y por lo general me dicen José, además. Entonces, por el Pepe, claro. Yo decía, no se llama José, le dicen Pepe. Entonces me parecía atinado preguntarte de curioso nomás. Bueno, estamos teniendo esta entrevista con Pepe en ese tránsito hacia el 26 de octubre, que va a estar
se va a estar renovando la composición del Congreso de la Nación. Y bueno, hablamos un poquito del modelo neuquino, hablamos de infraestructura, estás hablando básicamente de la coyuntura política nacional. Tema más propiamente vinculado a Vaca Muerta, digamos, ¿no? Esto de momento de despegue, de crecimiento, que ves como clave del corto y mediano, digo, para ese debate nacional. Hay miradas que dicen, hablaba con algunos candidatos, vienen por los recursos de Neuquén. Está eso como latente, está muy clara la Constitución reformada del 94, la tributo, la potestad de las provincias, el rol central que ha tenido Neuquén históricamente en consolidar ese escenario, digamos. ¿Cómo ves esa mirada de vector usina de dólares y de actividad, pymes viniendo, trabajadores viniendo, la respuesta local? ¿Cómo ves ese debate? ¿Hay un interés en ese sentido a escala nacional? Digo, no sé si solamente neuquino esto, ¿no? ¿Lo vislumbran? ¿Cómo es esa coyuntura para vos? Y yo diría que está muy claro desde lo normativo la potestad de los recursos del subsuelo, ¿no? Yo creo que en el imaginario de algunas personas no está tan claro, especialmente de las que no viven en Neuquén o de las que toman decisiones desde Buenos Aires. Nosotros creemos que todo lo que se produjo en Vaca Muerta parte de una roca que existe en otros lugares del mundo. Sin embargo, la provincia de Neuquén tuvo la capacidad a lo largo de los años de sostener una política en materia hidrocarburífera que nos permite hoy estar frente a esta última gran oportunidad. Pero ¿qué pasa? Lo que te decía anteriormente, todo esto es potencialidad, ¿no? Porque en definitiva la capacidad de hoy, por ejemplo, baja el petróleo, ¿no? Baja el precio. Sí. La verdad es que la posibilidad de que nosotros podamos seguir creciendo está atada directamente a la producción, a las cantidades. Entonces, y eso depende ya de una generación de condiciones o del trabajo de los neuquinos. Entonces, a mí me parece que cuando se habla de lo que sucede acá, se lo ve muchas veces desde muy lejos. Esto que te decía, yo veo potencialidad, veo riqueza abajo del subsuelo, nos falta mucho. Estamos trabajando mucho con las operadoras. Creo que hemos fijado nuevas reglas del juego en términos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Todos tenemos que ganar. Ahora, la provincia del Neuquén no puede tener no podía tener los indicadores que tenía en materia de pobreza, de falta de infraestructura, de necesidades básicas insatisfechas en muchos de nuestras localidades, y al mismo tiempo hablar de la riqueza y de la producción, del récord. La verdad es que ahí hay como una ecuación que nosotros tenemos que resolver, y eso lo vamos a resolver solo los neuquinos, porque la verdad es que tanto a quienes opinan desde Buenos Aires como a quienes vienen a trabajar a la provincia transitoriamente, la verdad es que en un determinado momento se van a ir, y nosotros somos los encargados de generar las condiciones para tener también un futuro post Vaca Muerta. Por eso las regalías van orientadas hoy al desarrollo del resto de nuestra provincia. Y en la región de Vaca Muerta lo que estamos haciendo es trabajando muy bien con las operadoras, fijando reglas del juego diferentes en este sentido. Hay confianza, hay credibilidad, saben que nosotros lo que decimos que vamos a hacer lo cumplimos. Entonces ahí hay otro tipo de relación. En diciembre de 2023 se les pedía plata para pagar los aguinaldos. Nosotros nos hemos ordenado, hemos logrado ahorrar, el Estado está funcionando como debe funcionar, y hoy les pedimos que inviertan en infraestructura y que aporten a las becas. Programa de becas más importante de América Latina. Fíjate qué distinto que es cuando un gobierno está de pie, cuando una provincia está de pie, cuando una provincia tiene soberanía para fijar las reglas del juego y que todo nos vaya bien, ¿no? Principalmente a los neuquinos, que somos los dueños del recurso, ¿no? Me acordaba lo que mencionabas recién cuando algún gobernador nos decía esto de hace 2 meses casi no pago los aguinaldos. La impronta que tiene, bueno, esta matriz, y interesante también la mirada que tienen respecto de, o importante también, la mirada que tienen respecto de la necesidad de ir hacia otro tipo de desarrollo. Decía, precio del crudo Brent, venimos de 70 aproximadamente, a 61 ayer. Hablábamos con Carola Pauliano días atrás de este tema, y bueno, nos comentaba esto. Nosotros nos sentimos más cómodos con un precio en torno a los 70, por supuesto. Eso de 100, 110 que había ocurrido es como una foto que cada tanto... Claro, pero la ciudadanía lo ve muy lejano. Es como, y sin embargo son nuestros ingresos, claro, nuestro principal ingreso. Entonces,
Hay todo un trabajo de los neuquinos, por eso te digo que a veces se ven las cosas desde lejos, o se toman, o se pretende tomar decisiones sin conocer, no te digo Vaca Muerta, sin conocer la provincia, sin conocer este desequilibrio que hoy tenemos en nuestra provincia y que tenemos que ordenar, que tenemos que darle sustentabilidad, que tenemos que monetizar nuestros recursos. Estamos muy enfocados en monetizar nuestros recursos, en extraer nuestro gas y petróleo. Pero ¿extraerlo para qué? ¿Extraerlo para qué? Para desarrollar nuestra provincia, para que los recursos del presente nos permitan construir el Neuquén del futuro. Mencionaba la palabra desarrollo, para qué de los recursos coparticipables que retasea el gobierno nacional. Contanos un poco eso de, bueno, un poquito más profundamente, esto de, bueno, presupuesto atado a Vaca Muerta, por supuesto en un 70% aproximadamente. ¿Qué se hace con esos fondos y cómo se hace ese desarrollo que, bueno, cuando miras un poquito hacia atrás decís, habían cosas que parecieran ser no tan difíciles, digo, ¿no? Contanos un poco de esa mirada de cómo se hace eso también impulsando los del Congreso, ¿no? Nosotros... Perdón, no estoy relativizando temas de gestión, pero digo, hay cosas que están pasando que no estaban pasando. Es que en realidad está muy atada una cosa con la otra y en parte yo creo que por eso somos nosotros los representantes de la neuquinidad. Julieta, yo especialmente para el Senado hago hincapié, por supuesto Karina y Joaquín en diputados, Karina con su perfil de comunicadora, Joaquín director regional de CONICET, también una inversión fuerte en materia de educación pública, ¿no? Una inversión nuestra en ese perfil para defender la educación pública. Y nosotros, ¿por qué está atado? Porque en realidad, esta campaña, ¿cómo la hemos transitado? Yo en cada una de las reuniones presento el modelo neuquino y le explico a los asistentes que trato de que sea toda gente que no nos conoce, porque considero que no debemos ser un gobierno autorreferencial que dice, mirá qué bueno lo que estamos haciendo. Lo que me importa es si la ciudadanía está visualizando lo que estamos haciendo, porque ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos para la ciudadanía. Entonces, todas las charlas comienzo con esto, les cuento que encontramos una provincia muy injusta, que todos lo visualizamos, y que pusimos en marcha y pusimos de pie a la provincia de Neuquén a partir de la inversión en determinados ejes que son los que te contaba recién. Entonces, esta consolidación de este modelo que invierte en infraestructura pública, que invierte en seguridad pública porque entendemos que no todos los vecinos viven en countries, que invierte en la salud pública porque entendemos cuántas personas se atienden en el sistema público, que invierte en la educación pública. En la educación pública, fíjate Fernando, estamos haciendo 60.000 metros cuadrados de escuelas técnicas cuando en los últimos 16 años se hicieron 20.000. 85.000 metros cuadrados en total de escuelas, 40.000 metros cuadrados de hospitales y centros de salud. En materia penitenciaria lo mismo, 30.000 metros cuadrados. Inversiones históricas como recién hablábamos, ¿no? Decisiones que dependen exclusivamente de la mirada del gobierno de desarrollo que tenemos. Entonces todo este modelo que nosotros hemos ido construyendo a partir del ahorro de los neuquinos, a partir del ordenamiento, a partir de ser muy estrictos con la utilización de los recursos públicos, déjame que te cuente, ¿no? Con decisiones trascendentales, por ejemplo, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, el despido de ñoquis que durante años no iban, los ñoquis de todas clases sociales, ¿no? Porque también teníamos ñoquis VIP, la renegociación de los contratos de la obra pública, la ley de ficha limpia, que muchos hablan de ordenamiento, muchos hablan de transparencia, pero la verdad que la provincia que llevó adelante la ley de ficha limpia más contundente es la provincia de Neuquén, impulsada por el gobernador. Entonces, todo este reordenamiento del Estado nos permitió ahorrar para orientarlo a la inversión en infraestructura que te estoy contando. Bueno, todo eso lo hicimos con recursos de la Neuquén. Ahora hay que ir a discutir a la Nación que para consolidar el modelo neuquino, que además va a permitir que al país le vaya bien, porque dentro del modelo neuquino está generar las condiciones para que Vaca Muerta termine de consolidarse, bueno, necesitamos que miren a la provincia de otra manera. Entonces, eso es lo que queremos ir a representar al Congreso de la Nación, y por eso está tan vinculado el modelo neuquino con la defensa de Neuquén en el Congreso de la Nación. Sin duda que es la elección más relevante de quizás de la historia,
porque Neuquén está en la antesala de un salto de escala, todos lo vemos, vos lo contaste, cada día llegan más personas con la expectativa de vivir en Neuquén, de proyectar su vida en Neuquén. Eso genera muchos impactos, los impactos positivos y los impactos negativos, ¿no? Porque la verdad que una persona que viene y quizás no tiene la suerte o el destino que pretendía, bueno, genera otros problemas también para la provisión de bienes y servicios públicos que está a cargo del gobierno, que tenemos que atender, reconociendo que todos somos neuquinos, quienes viven acá hace mucho tiempo, quienes nacieron acá y quienes llegan todos los días con la expectativa de vivir en Neuquén. Entonces, eso es lo que queremos ir a defender a Neuquén desde el Senado, ¿no? Es blindar nuestra provincia de determinadas cuestiones que hemos construido durante muchos años, del compra neuquino, de las empresas neuquinas, de los trabajadores neuquinos, de reconocer que, por ejemplo, hasta hace poco tiempo un trabajador en Añelo le brindaba gas al país, pero sin embargo llegaba a su casa y se calefaccionaba con leña. Esas cosas que son increíbles, inconcebibles, bueno, estamos cambiando todo eso también. Y lo que era posible y parecía imposible hasta hace poquito. Digo, eso que mencionas de decisiones políticas, ¿no? De cómo se distribuyen esos recursos. Miraba algunos títulos de diarios económicos, de diarios nacionales que, bueno, básicamente, bueno, como bien sabes, acaso mejor que nadie, esto de, bueno, el vector económico nacional incidiendo localmente para este proyecto nacido en Neuquén, con impacto nacional, que es Vaca Muerta, ¿no? Pymes financiándose en el corto plazo a 180, una tasa de 180 puntos. Esas personas, empresarios que toman crédito para pagar sueldos, para pagar insumos de capital de trabajo, digamos, eso vedado. ¿Qué mirada tenés de esa coyuntura económica, digo, de la semana, del último mes, digo, ¿no? Bueno, y qué tipo de preocupación tiene el gobierno neuquino en ese sentido, digo, ¿no? 1.200 pymes que son clave. Siempre hablamos de las ExxonMobil de la vida, de las YPF de la vida, y que son sustanciales para este crecimiento de Vaca Muerta, pero, bueno, sin ese andamiaje local, ese eslabón clave de trabajadores y de empresas, esto no hubiera ocurrido, al menos en la magnitud, ¿no? Contame tu mirada de esa coyuntura económica. Mira, lo que nosotros nos hemos propuesto también en esta campaña fue recorrer mucho a la empresa local, escuchar mucho con atención cuáles son las problemáticas. La verdad que uno no se las sabe todas. Claramente la macroeconomía impacta, como vos decías, en la provincia del Neuquén, y nosotros tenemos condiciones muy, muy particulares, muy específicas. La verdad que la provincia del Neuquén no tiene nada que ver con lo que pasa en otras provincias, en todo sentido. Entonces, esas particularidades, primero hay que entenderlas, y para entenderlas hay que establecer vínculos con quienes todos los días se levantan y trabajan y generan empleo y tienen problemáticas del sector, de las pymes, y bueno, en eso estamos, Fernando, reconociendo lo que vos decís. A ver, si la macroeconomía anda bien, está más o menos equilibrada, la provincia del Neuquén tiene un futuro maravilloso. Si somos cuidadosos de nuestro futuro también y de nuestros recursos, siendo muy, muy contundentes con el ordenamiento de los gastos públicos, de los gastos corrientes. Recién te contaba que no hemos tomado ningún tipo de deuda para gastos corrientes. La credibilidad con los sectores, la credibilidad con la empresa local, la credibilidad con las pymes, la credibilidad con los trabajadores también, que saben que vamos a defender el trabajo neuquino. Me parece que haciendo una gran mesa de trabajo con personas que somos de acá, que respondemos a los intereses de la provincia, que no tenemos ningún jefe en Buenos Aires, bueno, eso nos va a permitir llevar también esas demandas al Congreso de la Nación en cuestiones tan puntuales como la que vos planteás. La verdad que tiene cada temática tiene una especificidad que hay que abordarla con mucho conocimiento, pero especialmente escuchando a la gente que trabaja, ¿no? Me parece que de esa manera, y teniendo ese vínculo, y teniendo las pymes locales, los trabajadores locales y quienes viven en Neuquén, una voz que pueda ser receptor y transmisor de las necesidades de Neuquén, bueno, me parece muy valioso. Hace muchos años que no pasa eso en Neuquén. Creo yo, al menos, no sé, creo que no hace tiempo que no veo
con salvadas excepciones, ¿no? Legisladores nacionales que traigan algo para Neuquén, que generen algo para Neuquén, que sean la voz rebelde y audaz que plantea cuáles son las particularidades de nuestra provincia. De hecho, quienes tuvieron la suerte, muchos neuquinos tuvieron la oportunidad de formar parte de gobiernos nacionales y la verdad que no han trascendido por sus acciones y su impacto en la provincia del Neuquén. Entonces me parece que, en síntesis, a ver, la macroeconomía no la manejamos, ¿no? Las políticas públicas del gobierno nacional no las manejamos. Algunas cosas creo que nos han favorecido. El gobernador ha sido muy sagaz en lograr intervenir para que no sucedan cosas que hubieran sido muy perjudiciales a la provincia. Logramos intervenir, por ejemplo, en la ley base en todo lo que tiene que ver con el capítulo de hidrocarburos. Entonces, me parece que esa mirada local y con autonomía y que puede plantear las cosas y plantar las cosas nos va a permitir sortear también los vaivenes de la macroeconomía, insisto, blindando a nuestra provincia que tiene estas características tan particulares que venimos hablando, ¿no? Pepe, muchísimas gracias por venir a Modo Yale. Antes de hacer la despedida, te propongo si querés enviar algún tipo de mensaje a la gente que esté escuchando, algunas palabras finales, de la entrevista. ¿Qué te interesa destacar, de este momento, camino al 26? A mí me interesa transmitirle a la ciudadanía lo que hemos hecho durante este año y medio. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando vienen las campañas electorales, la ciudadanía se inunda de promesas, proyectos, propuestas, generación de expectativas que muchas veces luego no se cumplen. Yo lo hago al revés, yo les cuento. Nosotros edificamos un proyecto durante muchos años, logramos vencer a todo el sistema político a partir de una confluencia de espacios que confluyeron justamente en defender Neuquén. Ese fue nuestro punto de acuerdo con todos los espacios políticos que se sumaron al Frente Neuquinizate y a la neuquinidad. Fíjate, espacios nacionales, pero que identifican que lo primero es Neuquén. Entonces, todo eso que hemos construido durante este año y medio, que insisto, reforzar las empresas del Estado, que funcionen de manera eficiente, no que funcionen como se les ocurre, sino reforzándolas, pero también generando los incentivos para que funcionen bien. Vialidad Provincial, el EPEN, el EPA, Corfone, GIP, Banco Provincia, Instituto. Bueno, todo eso que nosotros defendemos, la verdad que hay otras miradas que lo ponen en tela de juicio, que lo cuestionan, y que nosotros creemos que si esas miradas con quienes nosotros hoy estamos discutiendo la posibilidad de llegar al Congreso, me refiero especialmente al espacio de La Libertad Avanza, ¿no? Claramente, tienen otra mirada con respecto a todas estas cosas, y nosotros creemos que el modelo neuquino hay que defenderlo, que la posibilidad de construir futuro en cada una de nuestras localidades, independientemente de la cantidad de gente que viva, de que nuestras empresas puedan desarrollar nuestra provincia, de tolerancia cero a la corrupción, porque también no es solamente la inversión pública, también es mensajes contundentes hacia la ciudadanía de lo que estamos haciendo, ordenar el Estado, ser muy austeros, en fin, todo esto que nosotros tenemos, incluido la posibilidad de consolidar Vaca Muerta y consolidar a partir de Vaca Muerta un Neuquén vinculado con la producción, con el turismo, con otro desarrollo, todo eso es el modelo neuquino y eso creemos que hay que defenderlo y creemos que nosotros somos quienes podemos garantizar esa defensa. Bien, a quien escuchaban y veían en Modo Yale y siguen viendo por unos instantes más es a Juan Luis Auset, candidato a senador de la Neuquinidad. Pepe, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos, Fernando. Ojalá la ciudadanía pueda visualizar la trascendencia que tiene esta elección para la provincia del Neuquén. Insisto, le aportamos muchísimo al país y nos vuelve muy poco. ¿Cómo vamos a defender nuestros recursos? Yo sé que muchas veces se habla de esto, pero la verdad es que lo vamos a defender con miradas neuquinas, con miradas sin condicionantes, con miradas que nos puedan dar autonomía a los neuquinos para decidir nuestro futuro, no con un jefe en Buenos Aires que nos diga lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Fernando.